ustedes la tienen publicada para que la puedan ver. Bueno, entonces vamos a iniciar el desarrollo de este ejercicio. Entonces el ejercicio dice que tengo un objeto de 600 newtons. Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Entonces voy a imaginarme que este es el objeto. ¿Listo? Ese es el objeto. Entonces dice el ejercicio que tengo un objeto que tiene un peso de 600 newtons. Entonces el peso es igual a 600 newtons. ¿Listo? Esto es en el aire, ¿no es cierto? O sea que este es el peso real. Se conoce así como peso real. ¿Listo? Y luego dice cuando se sumerge en alcohol, su peso es de 475. Entonces me voy a imaginar que tengo una tina con alcohol. Otra vez acá. Entonces acá en una segunda situación, acá tal vez debajito. Acá debajo, entonces voy a imaginarme que tengo un recipiente grande de esta manera y acá voy a imaginar que tengo el cuerpo. Entonces acá se encuentra ahora el cuerpo sumergido. Hagamos esto mucho más largo, tal vez por acá, tal vez por acá, y esto está sumergido en alcohol. Me voy a imaginar que el alcohol es verde para diferenciarlo del agua. Entonces acá tenemos el alcohol, está completamente sumergido. Y todas estas son las moléculas que corresponden al alcohol, las moléculas del alcohol. ¿Listo? Está sumergido nuestro cuerpo dentro del alcohol. Acá tenemos alcohol. Entonces tenemos alcohol. ¿Dónde anotamos acá? ¿Listo? Hay un dato. La densidad del alcohol es de 790 kilogramos, si ustedes observan ahí, por metro cúbico. Bueno, entonces decimos que la densidad del alcohol es de 790 kilogramos por cada metro cúbico. Listo, ahí tenemos los datos. Entonces tenemos alcohol, tenemos, ¿qué otro dato se me escapa? No, todo está, sí, acá hay algo. Acá tiene un peso aparente. Cuando el cuerpo está sumergido dentro del alcohol, esto tiene un peso aparente. Y el peso aparente es de 475 newtons. ¿Listo? Entonces ahora sí están todos los datos correspondientes. Listo. El primer dato dice calcular el empuje. La primera pregunta es calcular el empuje. Y el segundo dato es calcular el volumen del cuerpo. Bueno, hay dos ecuaciones que el día de ayer las habíamos anotado. Ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo las vimos. Venga, las anoto en rojo. Decíamos que el peso real debe ser igual al peso aparente más el empuje. ¿Listo? Y teníamos otra ecuación que decía que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desalojado multiplicado esto por la gravedad. Esas son las dos ecuaciones fundamentales, importantes de la teoría de Arquímedes. ¿Listo? Entonces todos los ejercicios, así sean los 6 ejercicios que ustedes tengan en la guía, todos funcionan a través de estas dos ecuaciones. Todos, absolutamente todos. De una manera u otra. Tal vez algunos tendrán diagramas de cuerpo libre, como ahorita lo voy a hacer, y otros funcionan netamente a través de estas ecuaciones. Bueno, entonces empecemos a solucionar la primera pregunta. La primera pregunta es calcular el empuje. De esta ecuación puedo calcular el empuje. Claro, ¿por qué digo que esta? Porque yo conozco el peso aparente. ¿Cuánto es el peso aparente? 475. Y conozco el peso real. ¿Cuánto vale el peso real? 600 newtons. ¿Sí ven? Entonces, gracias a los datos que conozco, elijo la ecuación que sea más adecuada para solucionar el ejercicio. ¿Oyeron? Pensé que había llegado alguien a la clase. ¿Listo? Entonces repito otra vez, dependiendo de los datos que yo tenga, elijo la ecuación más adecuada para poder solucionar el ejercicio. En este caso, pues como conozco el peso real y el peso aparente, la ecuación más adecuada es esta. Entonces vamos a trabajar esta ecuación para poder resolver el ejercicio. Acá vamos a despejar el empuje, entonces voy a anotar por acá, despejando el empuje.
Entonces tendríamos que el empuje debe ser igual a... Le quito la notación vectorial, todos son vectores y voy a calcular eso en escalar. ¿Qué significa quitarle la notación vectorial? Quitar las flechitas de arriba. Entonces, el empuje debe ser este que está sumando, este que estoy señalando, está sumando, pasa al otro lado a restar. Y quedaría que el peso real menos el peso aparente tiene que ser igual al empuje. ¿Listo? Entonces, el empuje debe ser igual a... El peso real, reemplacémoslo, que sería 600 newtons, menos el peso aparente, que sería 475 newtons. ¿Listo? Entonces tendríamos que el empuje debe ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto da? ¿Sí están todos acá? Sí, sé que me están escuchando. Muy bien, 125 newtons, gracias. Entonces tenemos que el empuje tiene un valor de 125 newtons y listo. Hemos contestado esta primera pregunta. ¿Cuánto vale el empuje? Entonces el empuje es de 125 newtons, listo. Contestada, dejémosle el chulito. Ahora vamos a calcular el volumen del cuerpo. Ahora, ¿cómo calculo el volumen del cuerpo? Observen lo siguiente. Acá, cuando tengo el cuerpo de esta manera, pues tiene un determinado volumen, ¿no es cierto? Cuando lo introduzco dentro del alcohol, acuérdense que el alcohol es desplazado. ¿En cuánto volumen es desplazado el alcohol? En el mismo volumen del cuerpo. O sea que si yo puedo hallar el volumen desplazado, puedo conocer el volumen del cuerpo, porque el volumen del cuerpo es igual al volumen desplazado. Listo. Entonces, la idea es hallar el volumen desplazado. Y si yo conozco el volumen desplazado, inmediatamente puedo conocer el volumen del cuerpo. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? A través de esta ecuación. Observen, ya conozco el empuje, ¿no es cierto? Lo acabamos de hallar. ¿Conozco la densidad del líquido? Sí, me lo da el ejercicio. Y conozco la gravedad. Entonces puedo despejar el volumen desplazado. Y conociendo el volumen desplazado, pues va a ser el volumen del cuerpo, porque el cuerpo está completamente sumergido en el alcohol. Miren tan sencillo que es para resolver esto. Te voy a anotar acá, para hallar el volumen del cuerpo. Listo, para hallar el volumen del cuerpo. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Esta. Empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desalojado, multiplicado esto por la gravedad. Y despejamos. Entonces, esta cantidad que está multiplicando pasará al otro lado a dividir. Y esta otra que también está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, esto me quedará de la siguiente manera, que el empuje dividido la densidad del líquido por la gravedad tiene que ser igual al volumen desalojado. Y ahora pues solamente es sustituir valores. Todo está en el sistema internacional de medidas, entonces no hay ningún problema. Entonces acá tenemos el empuje que nos dio 125. Listo. Newton, pero ¿qué es un newton? Es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es un newton, listo. Y en la parte inferior tengo la densidad. ¿Y la densidad cuánto es? 790 kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad acá, la densidad del líquido. En este caso la densidad del alcohol. ¿Oyeron? Ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo trabajamos, era la densidad del agua. Hoy el ejercicio nos propone la densidad del alcohol, que en este caso es de 790 kilogramos por cada metro cúbico. Y esto multiplicado por la gravedad. Y el valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Veamos las unidades. Vamos a empezar a simplificar unidades. Miren que acá tengo metros sobre segundo y acá tengo metros por segundo sobre segundo cuadrado. O sea que se pueden simplificar. Observen ustedes que acá tengo kilogramos y acá tengo kilogramos. O sea que las unidades que quedan son estas, metros cúbicos. Y es evidente, un volumen se tiene que dar en metros cúbicos. Entonces esto debe ser igual al volumen. ¿Listo? ¿Qué volumen es? El volumen desalojado. Y si hacemos esa operación
Alguien que me ayude con esa operación. ¿En dónde? Dividido. Abren paréntesis. No, no es multiplicado, es dividido por 9,8, ¿oíste? O sea, hazlo de la siguiente manera. Coloca 125 dividido, abre paréntesis. Abres paréntesis y colocas 790 por 9,8 y cierras el paréntesis. ¿Alguien me llamó? Parece que sí. Hiciste la corrección de la que te acabo de decir. Voy a hacerlo ahora en este momento. Está que me acaba el celular. 0.6. Perfecto, entonces lo voy a anotar. Ya todos coincidieron. Entonces voy a correr la pantallita. Y acá en este caso, el volumen desalojado va a ser 0,016. Así, muchachos. Metros cúbicos es igual. Gracias, es el volumen desalojado. Ahora, como el volumen desalojado es el mismo volumen del cuerpo, pues hemos hallado el volumen del cuerpo. Este es el volumen correspondiente del cuerpo. Y ya hemos finalizado el ejercicio. Perdón, me devuelvo. La densidad... ya, contestamos las dos preguntas. Entonces así... No, toca más abajito para que se vea. Entonces hay que dar las respuestas. Una de las preguntas era el empuje. Y acá lo hallamos de este ejercicio. Y la otra pregunta era cuál era el volumen del cuerpo, pero el volumen desalojado es el mismo volumen del cuerpo gracias a lo que tenemos acá. ¿Y cómo sabemos que el volumen del cuerpo es el mismo volumen desalojado? Porque el cuerpo está todo completamente sumergido dentro del fluido. En este caso el fluido es alcohol. Observen cómo funcionan esas dos ecuaciones. Este es un ejemplo de cómo manejamos esas dos ecuaciones para solucionar un ejercicio, pues en este caso es un ejercicio de laboratorio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Sí observaron cómo se soluciona? Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a pasar la hojita. Vamos a pasar la hojita. Vamos a colocar una hoja nueva y vamos a traer otro ejercicio. Yo los tenía, bueno. Estos en realidad ya los tenía preparados, sino que tuve que reiniciar este equipo y se me borró. No había guardado la pantalla. Bueno, y acá lo pegamos. Acá lo tenemos. Bueno, acá tenemos otro ejercicio. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Dice, un cuerpo de 500 centímetros cúbicos de volumen. Pesa en el aire 12,25 newtons y 8,38 newtons al sumergirlo en un líquido. Halla la densidad del objeto y la densidad del líquido en que se sumerge. Listo. Entonces, recuerden que lo primero que uno hace es un monacho de la situación para tratar de entender qué es lo que sucede. Ahora me voy a imaginar una esfera. Listo, supongan que esto es la esferita. Y vamos a suponer que esta esferita tiene el volumen. Conocemos el volumen del cuerpo, que en este caso es 500 centímetros cúbicos. ¿Listo? Listo. Además conocemos el peso en el aire, y el peso en el aire nosotros lo llamamos peso real. Y el peso real del objeto es 12,25 newtons. ¿Listo? Bueno, ahora el ejercicio nos plantea que sumergimos ese cuerpo en agua. Entonces ahora nuevamente me imagino un recipiente. Ahora me lo voy a imaginar completamente vertical, de esta manera. Tal vez como una probeta. De esta forma. Este es el recipiente donde vamos a sumergir nuestro cuerpo. Dice el tipo de fluido al sumergirlo en un líquido. No dicen qué tipo de fluido es. Entonces voy a suponer que sea agua, tal vez cualquier cosa. Entonces por acá. Y me voy a imaginar el cuerpo sumergido dentro de este. Entonces el cuerpo sumergido es más o menos así.
Listo, ahí tenemos nuestro cuerpecito y bueno, todo esto vendría a ser el fluido agua. Entonces dice que cuando está sumergido hay un peso aparente. Entonces tenemos que el peso aparente, tocó colocarlo por acá, cuando está sumergido, el peso aparente es 8,38 newtons. Listo. Y bueno, no hay más datos, haya la densidad del objeto. Ya tengo todos los datos colocados. Y la densidad del líquido. Ustedes recuerdan cuando estábamos en el aula, cuando nosotros estábamos en clase, que yo les decía que hay que seguir una serie de pasos para solucionar un ejercicio. Implícitamente acá están colocados. Recuerden que yo les decía que hay que hacer un dibujo. Ahí tenemos el dibujo, el monacho. Aparte de eso tenemos los datos conocidos. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que estaban anotados en el problema, volví a escribir los datos y traté de representarlos. Y ahora la incógnita, en este caso, la incógnita de la densidad del objeto. Entonces venga, la coloco acá en rojo. Una de las preguntas es hallar la densidad del objeto. Entonces la densidad del objeto y la densidad del líquido en que se sumerge. Entonces otra interrogante es la densidad del líquido donde se sumerge. Observen que estos son ejercicios de laboratorio. En el laboratorio, imagínense, a los ingenieros les dan líquidos, aceites, y tienen que calcular la densidad de un aceite, un ingeniero, por ejemplo, una ingeniera automotriz. Entonces, con un simple experimento como este, el ingeniero automotriz puede determinar la densidad de un determinado aceite. ¿Listo? Un geólogo quiere conocer la densidad de una roca, de una piedra. Entonces el geólogo sumerge ese cuerpo en agua e inmediatamente puede conocer la densidad de la roca. Entonces miren que esto es muy aplicado, muy conocido por la ciencia. Y como les decía, esto lo hizo Arquímedes. Bueno, continuemos. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuál es la densidad del cuerpo? Entonces, bueno, para hallar... pero nos faltan las ecuaciones. Vamos a colocar las ecuaciones antes de continuar en azul. Vamos a colocar la primera ecuación. Dice que el peso real siempre será igual al peso aparente más el empuje. No se les olvide. Y estos son vectores. ¿Listo? Tampoco se les olvide que el empuje debe ser igual a la densidad del líquido por el volumen desalojado multiplicado esto por la gravedad. ¿Listo? Pero acá necesito una ecuación más. Esta. Densidad es igual a ¿qué? Densidad es igual a masa sobre volumen. Muy bien, Caro. Entonces, estas son las ecuaciones. Bueno, estas son del tema, pero esta en particular la voy a utilizar para resolver el problema número 1. O más bien, la pregunta número 1, o sea, esta, la densidad del cuerpo. Pero profesor, ¿dónde está la masa? Pues la masa está acá en el peso real. Acuérdense ustedes que el peso, estoy en azul, sí. Recuerden ustedes que peso, bueno, en este caso el peso real debe ser masa por la gravedad. Eso es la definición de peso, masa por gravedad. Conozco el peso y conozco la gravedad, o sea que puedo hallar la masa. Y conozco el volumen, miren, conozco el volumen del cuerpo, o sea que puedo conocer. Para hallar la densidad del cuerpo, que es lo que se me está pidiendo, puedo hallar la masa a través de esta ecuación y el volumen me lo está dando el ejercicio. O sea que prácticamente ya tenemos la respuesta de la primera pregunta. Venga, lo hacemos en rojo porque hace referencia a este. Entonces decimos, pero antes de eso tengo que resolver cuánto vale la masa. Resolvámosla acá en azulito. Entonces, la masa debe ser igual al peso real sobre la gravedad. Perdón que alguien llegó. Acá. Listo. Bueno, entonces la masa es igual a eso. Entonces acá hallamos la masa. Entonces la masa tiene que ser igual a... El peso real es este. Entonces sería 12,25. ¿Y un newton qué es? Kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si ustedes observan, este con este otro se van a simplificar. Y vamos a tener solamente kilogramos. ¿Alguien por favor que me regale cuánto es la masa del cuerpo? 1,25 kilogramos. Muy bien, entonces ya conocemos la masa del cuerpo. Ahora sí podemos hallar la densidad, que es la primera pregunta. Observen que tuve que hacer este proceso para hallar la masa. No era parte del problema, pero pues tengo que hallarlo para poder resolver la pregunta. Entonces la densidad del cuerpo, ahora sí en rojo, lo voy a resolver. Entonces la densidad del cuerpo debe ser igual
a la masa sobre el volumen. Y esos dos datos ya los conocemos. Entonces la densidad debe ser igual a la masa. ¿Cuánto nos dio la masa? Fue 1,25 kilogramos. Sobre el volumen. Y el volumen es... ¡Ay! Cuidado, acá iba a cometer un error. Yo no puedo escribir esto. Eso estaría mal. ¿Alguien me puede explicar por qué estaría mal eso? Eso estaría mal porque kilogramos corresponde al Sistema Internacional de Medidas y centímetros cúbicos no es la unidad del Sistema Internacional de Medidas. En el Sistema Internacional de Medidas se debe medir en metros cúbicos. O sea que antes de continuar con el ejercicio tengo que pasar esto a metros cúbicos. ¿Oyeron? Entonces vamos a hacerlo por acá debajito. En negro. Entonces voy a tomar los 500 centímetros cúbicos y los voy a convertir a metros cúbicos. Ahorramos ese paréntesis y ahorita cierro. Entonces decimos que un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene, muchachos? Pregunta para la prueba saber. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. 1100 y sobra. Todavía caben más. Ni sobra todavía espacio, cabe más. No, esto todavía caben más de 2000. Esto caben más. 1.000.000. ¿Quién me respondió? ¿Quién fue? Es que yo no los puedo ver. ¿Quién fue? Ah, Jerica. Ay, estos niños. Muy bien, Jerica. Tiene 1.000.000. No se les olvide. A escasas semanas del IFE no se les vaya a olvidar. O sea que esto es 1.000.000. No debería escribirlo así. Debería escribirlo en notación científica. ¿Listo? 1.000.000. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ya que eso es 100 de un lado, 100 de otro y 100 del otro. Porque es un metro cúbico. Bueno, entonces... esto debe quedar escrito en notación científica. Entonces voy a quitar dos ceros, o sea, simplifico entre 100 y acá queda de esta manera. O sea que esto quedaría 5 dividido entre 10.000. Son 4 ceros lo que queda acá. Y 5 dividido entre 10.000 daría 0,1, 2, 3, 4 ceros que tendría el 10.000. Así sería. Esto quedaría en metros cúbicos. ¿Listo? Ya quedó convertido a metros cúbicos. Recuerden que en el IFE no van a tener una calculadora, entonces hay que hacer esas conversiones a mano, si las necesitan realizar. Entonces no se les olvide ese dato. Entonces ahora sí, como tengo esto en el Sistema Internacional de Medidas, ahora sí puedo continuar con el problema, escribir el volumen. Ese ejercicio ahí nos repasa hartas cositas. Y esto sería acá 0,0005 metros cúbicos. Y la densidad, tatán, ahora sí que alguien me la regale. Muy bien, muy bien. Entonces, excelente, daría 2.500 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Listo? Esa es la densidad del cuerpo. Entonces, por cierto, ese cuerpo, si esto es agua, ¿flotaría o se hundiría según su densidad? ¿Ustedes han mirado eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Que flota o no flota ese cuerpo con esta densidad en el agua? ¿Qué piensan? ¿Que flota? ¿Quién que no? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Pongan atención. No, no flota. Vamos, algo que no les he explicado. No flota. Algo que no les he explicado, pero que lo voy a explicar acá. Antes de continuar, venga, hago un cuadrito pequeño y hago más pequeñito eso, con letra más delgada. La densidad del agua, ustedes recuerdan cuánto es 1000. La densidad del agua uno tiene que conocerla. Y de tanto que la van a escribir ustedes en su carrera universitaria la van a aprender. Entonces la densidad del H2O
Y con esto les explico algo bastante interesante. Antes de seguir con el ejemplo. La densidad del H2O es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Oyeron? Esa es la densidad del agua. La madera. La madera tiene una densidad más o menos de entre 600 a 900 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad de la madera. Dependiendo del tipo de madera oscila entre esto. El balso es el menos denso, pero el roble es la madera más densa, por eso el roble es tan caro. Entonces, esta es la densidad. Y resulta que la madera flota en el agua. ¿Listo? Miren sus densidades. Hagan la relación de esta densidad con esta otra. Otro dato. Entonces, la densidad del hierro. La densidad del hierro es 7800 kilogramos por cada metro cúbico. Y el hierro se hunde en el agua. Miren este con este otro. El aceite. El aceite hace un momento lo utilizamos. ¿Cuál fue la densidad del aceite hace un momento? Devolvámonos. 790. La densidad del aceite del ejemplo anterior es de 790 kilogramos por metro cúbico. ¿El aceite flota o no flota en el agua? Vayan a la cocina corriendo y cojan un poco de agua y aceite y miren a ver qué pasa. No, no se mezclan. Sí, sí, quedan separados muy bien. Yo estoy al lado de la cocina. Venga, traigo el tarro de aceite y un poco de agua en un pocillo a ver qué pasa. No, mi esposa me regañaría. ¿Qué si flota? Vamos a ver. Evidentemente, el aceite flota en el agua. Entonces miren esto. Venga, coloco otro. Por ejemplo, la densidad, ayer utilizamos el oro, ¿no es cierto? Oro. La densidad del oro es de 19.300 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. ¿El oro flota en el agua? No, correcto. Se hunde, es un metal. Listo. En el agua. No, ese se hunde. Ahora miren lo siguiente. Vamos a comparar las densidades. Comparar las densidades de las que acabo de escribir con la densidad del agua. La madera flota. Miren las densidades de la madera. Miren la densidad del agua. El hierro se hunde. Miren la densidad del hierro y miren la densidad del agua. ¿Ustedes pueden ver bien mi pantalla? El aceite flota. Bueno, muy bien. El aceite flota. Mírenlo, compárenlo con la densidad del agua. El oro se hunde. Miren la densidad del oro con respecto a la densidad del agua. ¿Qué pueden concluir ustedes? O más bien les cambio la pregunta. ¿Cuándo un objeto flota y cuándo se hunde? Correcto. Muy bien. Eso es correcto. Correcto. Un objeto flota en el agua cuando la densidad del objeto es menor que la del agua. Oigan bien. Y un objeto se hunde en el agua cuando tiene mayor densidad que la del agua. ¿Oyeron? Eso sucede. Y no solamente con el agua, pues ¿por qué tomamos como ejemplo el agua? Porque es el elemento más común en nuestro planeta. Pero si hablamos de alcohol, entonces se dice también lo mismo. Un objeto flota en el alcohol cuando tiene una densidad menor al alcohol. Y un objeto se hunde en el alcohol cuando tiene una densidad mayor que el alcohol. Lo mismo sucede con el mercurio. El mercurio. Yo tengo el mercurio. Venga, les escribo acá eso. La densidad, bueno, quedó en verde, del mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Listo? Obviamente el mercurio se hunde en el agua. ¿Listo? Pero les voy a que haga una comparación. Si yo tengo mercurio y tengo, ¿cómo se llama esto? Bueno, un lingote de hierro. Se me olvidó el nombre de la otra cosa. Un lingote de hierro. Un lingote de hierro. ¿Sí? Y tengo mercurio.
Coloco el hierro dentro del mercurio, ese lingote de hierro dentro del mercurio. ¿El hierro se hunde o no se hunde dentro del mercurio? Pregunta saber. ¿Qué opinan? Tranquilos, digan. No, tengo una tina llena de mercurio, como si fuera agua. Una tina llena de mercurio. Y meto un lingote de hierro a esa tina llena de mercurio. Entonces, como el mercurio es un líquido, la pregunta es, ¿el hierro flota o se hunde en ese líquido llamado mercurio? Ah, acá, es este. Este. Mira, acá tenemos el hierro. Y acá está. Sí, el mercurio. Y el mercurio es un líquido. Si esa... Interesante pregunta. Si eso le saliera en el ICFES, ¿qué contestarían ustedes? Bueno, ahí las respuestas están como divididas, aunque la mayoría tiene una tendencia. Vengan, buscamos en YouTube. No sé si ustedes están viendo mi pantalla. Eso se llama, hay un experimento, gracias, se llama yunque en mercurio. A ver, yunque flotando en mercurio. Vamos a ver este video, a ver si lo puedo colocar. Mira. Eso que están virtiendo es mercurio. El mercurio es muy peligroso a todas estas muchachos. Venga, le quitamos el sonido. Eso es, mucho cuidado, el mercurio lo utilizan para extraer el oro, porque el mercurio se pega al oro. ¿Listo? Y hay que tener mucho cuidado. Es tan pesado que puede atravesar la piel, o sea, por los poros se ingresa al torrente sanguíneo y como es un metal pesado, inmediatamente nos puede producir la muerte. Tiene un yunque, está hecho en hierro. Uy, eso es supremamente peligroso lo que está haciendo ese señor ahí. Ah, yo sé lo que está haciendo, se está parando. Uy, interesante. Pero es muy peligroso. El mercurio se conoce como agaso y está prohibida su venta. Claro, altamente tóxico, envenena. Mira, ahora qué va a hacer este personaje. Eso es mercurio. Sí, altamente tóxico. Supremamente tóxico el mercurio. Sí, señor. Muy bien. Correcto, quito el óxido. Lastimosamente, el mercurio lo vierten en los ríos para extraer oro. Pero como es tan tóxico, cualquier vida desaparece. Mira, ya van a soltar un yunque hecho en hierro o en acero. Mírenlo. Maravilloso. Mírenlo. Flota. Por más que él lo quiera hundir, va a flotar. Mira, ahí lo hunde. Pero inmediatamente sale a flote. Y eso es debido al principio de densidades. Entonces, un objeto que tenga mayor densidad que la del líquido se hunde, pero un objeto que tenga menor densidad que la del líquido permanece flotando. La densidad del hierro 7800 y la densidad del mercurio 13600. Evidentemente debe flotar sobre el mercurio. Entonces ahí, si les sale esa pregunta en la prueba a saber, ya saben qué contestar. Bueno. Ay, qué tonto, me salí de la clase.
Ay, y esto quedó grabado. Cuando lleguen a esta parte del video, muchachos, me excusen. Hola, muchachos. ¿Qué iban a decir? Hubo un momento en que me desconecté, señor. ¿Cómo? Es que, imagínense, le di F4 al F4 para cerrar el video. Pero como lo tengo en el navegador, el video, pues cerré todo el navegador. Ay, Dios mío. Cuando vean el video van a escuchar lo que dije cuando se cerró la pantalla. Bueno, entonces, ustedes observaron eso. Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un objeto así como este, que tengo acá, y tiene la misma... Señor. Ay, gracias, gracias. Claro, me toca hacer todo el proceso otra vez. Ush. Estos niños. Uy, estos niños tienen una mentalidad terrible, terrible, terrible. ¿Cómo así que repartiendo pantalla? Ay, Dios santo. No, mentiras, Valentina, es por molestar. Listo, están viendo ahora sí mi pantalla, ¿no es cierto? Listo. Entonces les voy a hacer otra pregunta. Así como en este dibujito, que está este cuerpo dentro del agua, ¿qué pasa si este cuerpo tiene la misma densidad del agua? Ya vimos que si uno tiene mayor densidad que el otro, ¿qué pasaría? Pero si los dos cuerpos, sí, correcto. Y no solamente en la mitad, lo puedo llevar a la parte inferior y se va a quedar ahí. Si lo llevo a la parte superior, se va a quedar ahí. Si lo dejo en la mitad, va a quedar ahí. Entonces puede estar en cualquier punto del fluido si los cuerpos tienen la misma densidad. Un caso de eso es, bueno, no sé, agua y sangre. El agua y la sangre tienen casi la misma densidad, aunque inmediatamente cuando los cuerpos tienen la misma densidad, uno se diluye en el otro. Agua y leche. Leche y sangre, más o menos son los cuerpos que tienen igual densidad, pero si yo pudiera mantener una gota de sangre y la puedo tener dentro del agua, la gota de sangre puede estar en cualquier punto del fluido, en la parte superior o en la parte inferior, porque tendrían la misma densidad. ¿Oyeron? Y el empuje sigue siendo el mismo. Cuando un cuerpo está completamente sumergido, el empuje no varía. Empieza a aumentar el empuje cuando se está ingresando dentro del fluido, pero apenas está dentro del fluido, el empuje nunca va a variar. Bueno, muy bien. Retomemos el ejercicio. La otra pregunta de este ejercicio, antes de desviarme con el análisis de densidades, es la segunda pregunta es ¿cuál es la densidad de líquido? Entonces, ¿cuál es la densidad de líquido que tenemos acá? Recordemos que hace un momento calculamos fue la densidad del cuerpo. Ahora vamos a calcular la densidad de líquido. Y venga, calculamos esa densidad en verde. Entonces, la densidad de líquido, ¿cuánto será? ¿Cómo puedo calcular la densidad del líquido? Miren, a través de esta ecuación. ¿Listo? ¿Puedo conocer el empuje? Claro, recuerden que la resta de estos dos. Si este pasa a restar, entonces conocería este, ¿oyeron? ¿Conozco la densidad, el volumen desalojado? Sí. Conozco ese. ¿Conozco la gravedad? Por supuesto, también conozco la gravedad. O sea que yo puedo hallar la densidad del líquido a través de esta ecuación. Y eso lo hacen en los laboratorios. En un laboratorio, como les decía, sobre todo en mecánica, y lo digo es por lo que observo en la universidad. En la universidad los muchachos en mecánica, los que estudian ingeniería automotriz, a ellos les llevan diferentes tipos de aceites. Las empresas que crean diferentes tipos de aceites para motor. Y los muchachos, uno de los experimentos es este. Utilizan unos trozos de hierro, son como lingotes pequeños de hierro, y los introducen dentro del cuerpo, y acá en la parte, dentro del fluido, y acá en la parte inferior hay una balanza, es como una probeta,
y acá indica la cantidad de peso que se tiene, el peso aparente. Y conociendo el peso aparente, ellos inmediatamente pueden calcular la densidad del líquido. Es fascinante cómo este principio de Arquímedes lo utilizan en el laboratorio, por ejemplo, donde yo trabajo en la noche. Allá los muchachos que estudian ingeniería automotriz utilizan una balanza especial para poder calcular densidades de cuerpos. Bueno, eso es una manera. Continuemos acá. Entonces, para calcular la densidad del cuerpo, debo conocer el empuje. Entonces, vamos a calcular el empuje. Necesito conocer el empuje. El volumen desalojado me lo dan y conozco la gravedad. O sea que para poder hallar necesito conocer el empuje. Y para hallar el empuje, pues es simplemente la resta de estos dos. Venga, lo escribo por acá. Empuje tiene que ser igual al peso real menos el peso aparente. Esta ecuación hace un momento la utilizamos en el ejercicio anterior. O sea que el empuje debe ser igual a 12,25. Uy, ese 25 me quedó horrible. A 12,25 menos 8,38, y esto está medido en newtons. ¿Alguien me puede decir cuánto da el empuje? ¿Estoy solo? No, acá está. 3,87 newtons. ¿Listo? Ese es el valor del empuje. Entonces ya tengo todo lo necesario para poder despejar la densidad de líquido. Entonces voy a despejar la densidad de líquido acá. Estos dos que tengo acá, que están multiplicando, estos dos pasan al otro lado a dividir. O sea que quedaría el empuje arriba sobre el volumen desalojado por la gravedad. Y así puedo calcular la densidad de ese líquido. Miren cómo en un laboratorio se puede calcular la densidad de un líquido. Entonces la densidad debe ser igual. El empuje, 3,87 newtons. Listo. Sobre el volumen desalojado. Recuerden que el volumen desalojado va a estar en el Sistema Internacional de Medidas. O sea que voy a escribir este como volumen desalojado. 0,0005. Estos son metros cúbicos. Multiplicado esto por, que me hace falta la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Cómo lo pueden hacer en una calculadora? Escriben este dividido, abren paréntesis, escriben este por este otro y cierran paréntesis. ¿Cuánto, Karen? 852. Uy, bueno, para hacer un ejemplo se me hace una densidad supremamente alta. Revísenlo. Y esto daría densidad 3,87 dividido, abres paréntesis y colócalo de abajo y cierras el paréntesis. Si alguien más, tengo dos posibles resultados. Venga, lo hago acá, 3,87 nos dio arriba, ¿no es cierto? Dividido, abro un paréntesis, 0,005, que es el volumen, por 9,8, eso da una densidad 9,8 y cierro. Ay, me faltó un 0. Eso iba a decir, esta cosa tan rara, ¿cuánto dio? Acá, listo. A mí me está dando, acá dio 700, señora. Sí, correcto. 79. Listo. ¿Observaron el resultado anterior? El resultado que Karen me había dicho era de 75.000. ¿Saben cuál es la densidad más alta en las sustancias que se conocen? Es el platino. Y el platino tiene una densidad de 22.500 kilogramos por metro cúbico. Por eso me di cuenta que era probable que la respuesta estuviera mal, porque la densidad, repito, más alta es de 22.500
kilogramos por metro cúbico, y es el platino. Y les voy a pasar un dato importantísimo. Como el platino es más denso que el oro solamente tiene una densidad de 19.300, el platino es más caro que el oro. O sea que saquen de la cabeza que el oro es el metal más caro. No. El metal más caro es el platino, ¿vieron? Por su alta densidad. Y un gramo de platino vale casi el doble de un gramo de oro. Los autos modernos, los autos digamos como del 2015 más o menos hacia acá, en la zona, en el exhausto, pues hablo mucho de autos porque pues yo trabajo con ingenieros automotrices. En la zona del exhausto donde pasan los gases, ahí hay una zona que limpia, que recoge todas esas partículas y los residuos, ese gas, ese dióxido de carbono es mucho más limpio, o sea no daña tanto la atmósfera porque pasa a través de unos filtros especiales y eso lo tienen los autos modernos, pero resulta que esos filtros especiales son supremamente carísimos porque esos filtros están hechos en platino. Oigan bien, los autos modernos en la zona de desecho, en la zona por donde pasan los gases, tienen platinos. Tienen material de platino y el platino, como les dije, es mucho más caro que el oro. Entonces como si tuvieran oro, digámoslo de esa manera, por allá metido dentro del auto. ¿Saben qué hacen algunos talleres? Los talleres pequeñitos, no los grandes, los automotrices, cuando llevan los carros a reparar, le sacan ese platino. Obviamente no se nota el cambio, pero lo que pasa es que la contaminación que se produce es mucho mayor. Entonces, esos filtros hechos en platino los utilizan los autos modernos y esos filtros son supremamente carísimos porque el platino es mucho más denso que el oro, para que sepan. Entonces, si algún día compran metales y quieren tener metal en la casa para que se valore, no compren oro, compren platino, es mucho más caro. Bueno, entonces acá finalizaría este ejercicio, ¿sí lo vieron? Y vamos a hacer el último ejemplo que les tengo preparados. Entonces, pasamos la página. Abrimos por acá. Acá este último. Lo llevamos a nuestra pantalla. Bueno, este ejercicio es análisis. Dice lo siguiente este ejercicio. Si un cuerpo flota en un líquido, deduce la relación que existe entre el volumen total del cuerpo y el volumen de la parte sumergida. Relación. Es un ejercicio de análisis. Bueno, antes de solucionar ese ejercicio, pues tratemos de ilustrar la situación. Voy a imaginarme por acá el mar. Voy a suponer que eso es el mar. ¿Listo? Y me voy a imaginar tal vez un barco. Parte del barco está bajo el agua. Por cierto, ¿por qué flota un barco en el agua? Acuérdense de las densidades. ¿Listo? Entonces, esta parte está sumergida. ¿Listo? Y esta parte, ¿con qué color? Tal vez con verde. Todo esto es lo que está fuera del agua. ¿Listo? Entonces lo que me están pidiendo, halle la relación del volumen total con respecto al volumen sumergido. Eso es lo que están diciendo. Bueno, acá hay algo más que les voy a enseñar. Cuando yo tengo una situación como la del barco que tengo acá, es más, esto lo utilizan para construir barcos, pero no se les olvide porque un barco flota. Esa pregunta se las dejo ahí. Cuando yo tengo una situación como esta, lo primero que uno debe hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a construir y mirar qué fuerzas intervienen en el sistema. Venga, hago una cosa porque se me saturó el dibujito por acá. Ya lo coloco acá al ladito, porque acá voy a completar el dibujo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar qué fuerzas intervienen acá. Entonces, nosotros sabemos que existe una fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta. Y esta fuerza que tenemos dirigida hacia el centro del planeta sabemos que es el peso. Y no es cualquier peso, viene a ser el peso real. ¿Listo? Ahí tenemos el peso real que va dirigido hacia el centro del planeta. Pero existe otra fuerza que hace el agua, que hace el fluido.
y se conoce como empuje. Entonces existe una fuerza que realiza el fluido. Ay, me equivoqué. Es una que va dirigida en esta dirección. ¿Listo? Y esta sabemos que es el empuje. ¿Listo? Entonces la fuerza que va dirigida es el empuje y esta fuerza roja corresponde al peso. Ahora, el cuerpo está en reposo acá sobre la superficie del agua. Si el cuerpo está en reposo, significa que la suma de estas dos fuerzas tiene que dar ¿cuánto? Si el cuerpo está en reposo, ¿cuánto tiene que dar la suma de esas dos fuerzas? Muy bien. Entonces quiere decir que el empuje, que es positivo, menos el peso, que es negativo. Claro, porque sé que es negativo el peso porque va dirigido hacia abajo. Tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Mírenlo acá. Esta es una ecuación que explica la flotación de un barco. Pero hay una razón por qué flota el barco. El barco está hecho en hierro y flota en el agua. ¿Por qué? Pero esto me permite saber cuánto está sumergido un barco en el agua. Y eso lo utilizan para saber cuánto peso le pueden colocar acá en la parte superior, esta ecuación. Entonces los ingenieros utilizan esto, pueden colocarle acá mucho peso. Y obviamente el barco se empieza a hundir. Entonces a través de esta ecuación ellos pueden estimar cuánto peso le puedo colocar en la parte superior antes de que colapse. ¿Qué significa colapsar? Que se hunda completamente. Bueno, esta ecuación importantísima. Con esta ecuación vamos a resolver la pregunta. Miren lo siguiente. Si el empuje menos el peso real es igual a 0, eso significa que el empuje tiene que ser igual al peso. Cuando eso sucede, que el empuje es igual al peso, el cuerpo flota. Oigan bien, el cuerpo flota. El barco hecho en acero va a flotar. El barco hecho en hierro va a flotar cuando el empuje es igual al peso. Pero por definición, ¿qué es empuje? Es la densidad del líquido. Eso es empuje. Por el volumen desalojado. ¿Y cuál es el volumen desalojado? Esto es el volumen desalojado. Volumen desalojado. ¿Listo? Multiplicado esto por la gravedad. Eso es empuje. ¿Y qué es peso? Pues el peso, según la segunda ley de Newton, es masa del cuerpo por la gravedad. Pero acuérdense ustedes que en la clase anterior les decía que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí lo recuerdan? Y la masa se puede expresar en términos de la densidad. O sea que tendríamos que masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí pillan? Digo, ¿sí ven? Entonces, eso lo puedo escribir acá. Entonces, siguiendo con esta ecuación, yo tendría que la densidad del líquido por el volumen desalojado por la gravedad, que eso es empuje, tiene que ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Y cuál es el volumen del cuerpo? El volumen del cuerpo en amarillo. El volumen del cuerpo es todo. Esto vendría a ser el volumen del cuerpo, que es lo que me está pidiendo este ejercicio. Multiplicado esto por la gravedad. Este pedacito que acabo de escribir, esto es la masa del cuerpo. Ese pedacito nada más. Multiplicado por la gravedad. Observen ustedes que la gravedad se puede simplificar porque está haciendo la misma operación a los dos lados de la igualdad. Y miren lo que quedó. Quedó lo siguiente, que la densidad del líquido por el volumen desalojado es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Qué es lo que voy a hallar? La relación entre el volumen total, o sea, este, sobre este. Cuando dicen relación, cuando se habla ahí relación, está diciendo que hay una A sobre B. Eso es lo que significa, una relación. Entonces, ahora voy a pasar este acá, voy a dejar los volúmenes a un lado y las densidades al otro. Eso es lo que voy a hacer. Venga, traigo una flechita por acá. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a dejar así, la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. O sea que este que está multiplicando, muchachos, lo paso al otro lado a dividir. Debe ser igual al volumen del cuerpo, que es lo que nos preguntan. Este que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir y que haya sobre el volumen desalojado. ¿Listo? Y esto es lo que nos preguntan. Halle la relación que existe entre el volumen total y el volumen desalojado. Acá creo que se me perdió un pedacito. Es esto lo que se nos pide. Y curioso, el volumen del cuerpo sobre el volumen desalojado tiene la relación de la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. ¿Listo? Interesante.
Ahora, esta ecuación se utiliza muchísimo en el mar. Los marineros utilizan muchísimo esta ecuación. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo así que un marinero utiliza eso cuando está en el mar? Desafortunadamente, Leonardo DiCaprio se murió por esto. ¿Ustedes han visto Titanic? Ahí murió Leonardo DiCaprio, ¿no es cierto? Ay, no, no me diga eso. Resulta, resulta que el Titanic se hundió por esta ecuación. Esa ecuación que está escrita ahí en pantalla, por eso fue que se hundió el Titanic. Y les voy a explicar por qué. Acuérdense de la ecuación, ahorita la voy a utilizar. Un marinero debe utilizar esta ecuación cuando está en el océano. Veamos la aplicación de esta ecuación, que era lo que me pedía el ejercicio. Ay, se me fue. Voy a pasar la hoja. Entonces, el ejemplo del Titanic. Vamos a suponer que por acá tenemos el barco Titanic. Acá va el Titanic. ¿Listo? Entonces, ahí el Titanic. Era un barco supuestamente gigante. Vamos a representar el océano para poder explicar cómo funciona esa ecuación. Bueno, parte del Titanic debe estar sumergido dentro del agua, el volumen. Y por acá se encontraron con ¿cómo se llama esto? Un trozo de hielo, un iceberg. Entonces por acá. Lo iba a dibujar en línea recta. No, el iceberg tiene que ser irregular. Ay, señor. Lápiz. Listo, así es el iceberg. ¿Listo? Así. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que acá debe haber un personaje. Un personaje que va mirando los icebergs en la parte superior del barco, en un sitio que se llama carajo. Los barcos tienen un sitio que se llama carajo, y ahí viene la palabra, váyase para el carajo. ¿Por qué? Porque en la parte superior del barco, que se llama carajo, cuando el barco se mueve de un lado a otro, en el carajo se siente mucho más fuerte ese movimiento. Como, no sé, como un temblor en un quinto piso. Un temblor en un quinto piso se debe sentir fuertísimo, porque está en la parte superior del edificio. Lo mismo sucede con la parte alta del barco, se llama carajo, y en la parte alta del barco se debe sentir muchísimo el movimiento. Entonces, una persona que se suba allá, pues se marea rapidísimo por el movimiento del barco. Entonces, en castigo a los marineros, los mandaban pa'l carajo, como castigo, y se marearon allá. De ahí viene esa palabra, váyase pa'l carajo. Entonces, acá debe haber un marinero en la parte superior del barco, en el carajo, que debe visualizar el iceberg. ¿Listo? Entonces este marinero no tuvo presente la ecuación que estaba hace un momento, no tuvo presente esa ecuación. ¿Qué tiene que ver esa ecuación con el Titanic y con Leonardo DiCaprio? Tiene que ver lo siguiente, ¿listo? La densidad del hielo es menor que la del agua de mar. La densidad del hielo es de 980 kilogramos por cada metro cúbico. Les paso ese dato, es la densidad de hielo. O sea que el hielo el agua cuando se condensa se convierte en hielo. Se solidifica, utilicé mal el término, qué pena con ustedes, condensar es otra cosa. Cuando se solidifica se convierte en hielo, y el hielo tiene menor densidad. Eso quiere decir que el hielo flota en el agua, acuérdense de eso. Y acá tenemos la densidad del agua de mar. Resulta que la densidad del agua de mar es un poco mayor que la densidad del agua de la llave. En este caso vamos a colocar 1030 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Listo? Entonces miren, el hielo flota en el agua de mar, obviamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la ecuación? ¿Qué tiene que ver la densidad del agua de mar? ¿Qué tiene que ver la densidad del hielo con Leonardo DiCaprio, que se murió en el barco? Listo, tiene que ver lo siguiente. Miren esta ecuación, que es la relación que existe. La densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. Venga, la traigo acá. La densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo es igual. Ay, esa L me quedó mal, quedó muy fea. La densidad del líquido. Listo, entonces devolvamos la página. Es igual al volumen del cuerpo sobre el volumen desalojado. Acá va volumen del cuerpo sobre volumen desalojado. ¿Se observa?
Vamos a hablar del hielo. Vamos a mirar el volumen desalojado del hielo. ¿Por qué se hundió el Titanic? El volumen desalojado del hielo debe ser todo lo que está acá abajo, ¿no es cierto? Ese va a ser el volumen desalojado. Y el volumen del cuerpo es todo lo que está en todo el cuerpo, que es la relación que nos pedían en el ejercicio anterior, todo. Eso está en virtud de esta ecuación. La densidad del líquido es de 980. Del líquido, 1030, perdón. Sobre la densidad del cuerpo, 980. Tiene que ser igual al volumen del cuerpo sobre el volumen desalojado. ¿Sí lo ven? Densidad del líquido, 1030. Densidad del cuerpo, 980, porque vamos a hablar de este hielo. ¿Y por qué Leonardo DiCaprio se mató en el Titanic? ¿Listo? Vamos a darle la vuelta a la ecuación para que esto me quede como un porcentaje. ¿Listo? Ahora voy a analizar no el volumen del cuerpo, sino el volumen desalojado. O sea, cuánto está debajo del agua. Porque el volumen desalojado corresponde al volumen del cuerpo que está bajo el agua. Voy a darle la vuelta a la ecuación, que quiere decir que lo que está arriba lo paso abajo y lo que está abajo lo paso arriba. ¿Listo? Entonces esto quedaría así. 980 sobre 1030. ¿Sí lo ven? Debe ser igual al volumen desalojado sobre el volumen del cuerpo. Voy a mirar el volumen desalojado, o sea, lo que está debajo del agua. ¿Por qué se hundió el Titanic? Señora. Porque acá estoy analizando el volumen del cuerpo, o sea, de todo el cuerpo completo. Y los marineros, cuando están en el océano, analizan ese el volumen que está bajo del agua de lo que tengo acá. Por eso le di la vuelta. Esto es lo que analizan. La ecuación de esta manera es como la ven los marineros. Volumen desalojado. Siempre debe estar el volumen desalojado arriba. Ahora, si yo hago esta división, alguien que me ayude. 980 sobre 1030. Lo voy a escribirlo acá grande. 0,95. Es igual al volumen desalojado en virtud del volumen del cuerpo. O sea, el volumen desalojado es esto. Quiere decir esto, muchachos, que el 95% del hielo se encuentra bajo el agua, porque estamos mirando solamente el volumen desalojado. Si paso esto como porcentaje, sería el 95% se encuentra bajo el agua. Ahora, muchachos, ¿será correcto el dibujo que hice acá del iceberg? ¿Será así de pequeñito el iceberg si el 95% se encuentra bajo el agua? No. Si esto equivale solo al 5%, ¿por qué? Porque el 95% está debajo del agua. ¿Saben qué tan grande debe ser ese trozo de hielo? Ese trozo de hielo debe ser como así de gigante. Y no me cabe en la pantalla. Esto debe ser el 95%. Entonces, el marinero que estaba en el carajo solo observó el 5% del hielo, pero como el man no sabía física, dijo, eso no me va a hundir, pero miren todo lo que se encuentra debajo. O sea que la masa de hielo que hay bajo el agua es gigantesca comparada con la masa del barco. Al estrellarse el Titanic con el trozo de hielo, es como si usted se estrellara con un Transmilenio de frente, siendo usted el Titanic y el Transmilenio el iceberg. Simplemente el iceberg rompió la parte inferior del Titanic acá, en la popa, en la trompa, le hizo una perforación y se empezó a hundir poco a poco, de la parte baja hacia la parte superior, como lo muestra la película. Y llegó un momento en que esto se volteó hacia acá y se partió por la mitad. Por esa razón es que se hundió el Titanic. O sea que esta ecuación que tenemos acá nos permite conocer qué porcentaje de un cuerpo se encuentra sumergido en un líquido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Quedaron fríos como Leonardo DiCaprio. Bueno, entonces esta clase sincrónica o telepresencial va a finalizar acá. Venga, detenemos la grabación.